Iniciamos el día más importante de esta semana, donde conoceremos datos que marcarán una dirección sobre lo que va a pasar durante los próximos 16 días. En el vídeo de hoy te voy a explicar de qué tienes que estar pendiente exactamente, cómo tienes que interpretarlo y por qué Bitcoin está cerca de formar una ruptura bastante agresiva. El calendario económico de hoy, como digo, alberga el dato más importante de la semana, y es que vamos a conocer datos de empleo. Por un lado, se espera que la tasa de desempleo suba una décima, pasando del 3,4% al 3,5%, mientras que se hayan creado además 180.000 nóminas no agrícolas, bastantes menos que el mes anterior, donde se llegaron a crear 253.000. Estos datos saldrán a las 14:30, justamente después de la apertura de la sesión de Nueva York, 14:30 UTC+2, dependiendo del uso horario de cada uno. Son datos importantísimos, básicamente porque la Fed los tiene en el punto de mira para tomar decisiones sobre la política monetaria. Ya cuando parecía que iban a cesar las subidas de tipos, varios datos de la semana pasada y la anterior, como por ejemplo el PIB o el índice de precios, el PCE, volvieron a generar dudas sobre si se debía seguir subiendo los tipos de interés de 25 en 25 puntos básicos. Así que, por favor, todo el mundo muy atento a lo que salga hoy y también a la reacción del mercado. Yo personalmente recomiendo no tomar ningún tipo de posiciones, ni especulativas, ni teniendo algún tipo de teoría o lo que sea. Vamos a mantenernos al margen, ahora analizaremos la última hora de Bitcoin, qué es lo que puede pasar, dónde estamos, de dónde venimos, pero no intentemos ser héroes en un día tan importante y volátil como va a ser el día de hoy. Pasando ya por las noticias de última hora, solo confirmar que el Senado aprobó ayer el proyecto de ley para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos, que limitará el gasto público durante 2 años. Se espera que hoy mismo Joe Biden lo firme y que a las 7 p.m., hora local, se dirige a Estados Unidos para hablar sobre ello. Por otro lado, fíjate cómo Microsoft ha firmado un acuerdo de inteligencia artificial con CoreWeave. Según los informes, va a invertir miles de millones de dólares durante varios años en la infraestructura de la nube de dicha empresa. CoreWeave, muy atento, no se ha asociado solo con Microsoft, y es que a principios de esta semana anunció que había recaudado 200 millones de dólares de Magnetar Capital, pero es que eso se suma a los 221 millones que recaudó este mismo mes de abril, donde, por ejemplo, Nvidia contribuyó con alrededor de unos 100 millones más o menos. Así que nada, Microsoft aprieta aún más por la inteligencia artificial a través de una empresa, pues bueno, bastante consolidada, ¿no? Además, hoy también he visto una noticia que me ha parecido bastante interesante, donde inteligencia artificial está encabezando los registros de búsqueda en Google, pero eso sí, se mantiene aún por detrás de los registros de búsqueda en Google de Bitcoin en el año 2017. Así que dentro de ese ímpetu o esa explosión de un fenómeno como es inteligencia artificial, sí que estamos en un momento cumbre de la inteligencia artificial, pero seguimos por detrás, por ejemplo, de ese momento cumbre de Bitcoin en el año 2017. Bueno, dejamos las noticias de última hora y vamos directamente a por el análisis de Bitcoin de hoy. Entonces te explico un poco cómo lo voy a plantear, porque creo que el día y las noticias que vamos a ver, pues bueno, son susceptibles de desarrollar pues cualquier movimiento independientemente de la acción del precio. Es decir, por mucho que tú tengas un doble suelo y que entiendas que el doble suelo lo más probable que haga es formar un movimiento alcista, si viene una noticia importante, por muy bien que vaya el doble suelo, lo que pasará es que puede romper ese patrón y desestructurar el análisis técnico. Entonces, entendiendo esto, me ha parecido más inteligente el día de hoy focalizar el análisis en zonas de volumen. Haré un pequeño análisis técnico en cuanto a acción del precio, en cuanto a dónde estamos, de dónde venimos, dónde podemos ir, pero debido a las noticias que vamos a tener, que pueden desestabilizar cualquier análisis, creo que es más importante focalizarnos en niveles de volumen, zonas donde ha habido compra, ha habido venta, entender dónde está la gente participando más, dónde está participando menos y, sobre todo, relacionarlo con la hipotética ruptura agresiva que he comentado y que creo que puede formar Bitcoin en menos tiempo que más, ¿no? Entonces, técnicamente hablando, muy por encima y muy rápidamente, bueno, hemos vuelto a situarnos por debajo del nivel de anterior resistencia, luego soporte, luego resistencia, luego soporte, ahora nuevamente resistencia de los 27.200. Es un nivel muy importante, no solo diariamente hablando, porque aquí tenemos varios toques en forma de acumulación, aquí tenemos otro toque en forma de caída.
aquí tenemos muchos toques también en forma de acumulación, sino también intradiariamente hablando, porque si hacemos zoom, no lo voy a hacer, pero bueno, si hacemos zoom a este nivel de aquí y bajamos de temporalidad, ¿qué es lo que se formó ahí? Un claro rango donde el precio no era capaz de romper, y hasta que no hizo una falsa ruptura en la parte inferior, que es justamente esto de aquí, el precio no rompió con creces la parte de arriba, ¿no? Y ahora nuevamente nos hemos vuelto a situar por debajo de la misma. ¿Esto qué implica? Esto, a efectos técnicos, de manera directa, te implica que cualquier movimiento impulsivo de Bitcoin, mientras se mantenga por debajo de ese nivel, no va a ser tan potente que por encima del mismo nivel. Parece obvio, pero es muy importante que lo tengas presente porque, pues bueno, en el momento en el que pueda llegar a consolidarse por encima, un movimiento alcista puede significar un escape. En cambio, estando nuevamente por debajo de este nivel, del mismo modo que comentamos en todo este punto de aquí, el precio de Bitcoin es más susceptible de poder ir goteando o desarrollar un movimiento a la baja. Entonces, un detalle muy rápido del gráfico de 4 horas, del gráfico horario, y pasamos al tema del volumen, que es el tema importante y es el tema que nos va a permitir entender el motivo de esa ruptura agresiva. Fíjate cómo realmente lo que se comentaba de, bueno, es que el precio de Bitcoin mantiene más o menos la media móvil, es que estamos alrededor de este nivel. A ver, sinceramente, esto no es mantener un nivel es consolidar por encima del nivel, tocarlo, formar patrones de reversión, no es romperlo, no es establecerse por debajo de ese nivel. Una cosa es que haya una dilatación, una cosa es que podamos entender que dentro de un rango, que dentro de una zona, pues bueno, puede haber dilataciones, ¡pam! Dilataciones sin que eso implique una ruptura a la baja o una ruptura al alza. Pero otra cosa es consolidar por debajo de un nivel importante. Entonces, el primer punto que quiero destacar es ese. El segundo es que a efectos prácticos, ¿qué es lo que estamos formando? Un cambio de tendencia. Ya hablamos de ese cambio de tendencia. Máximos decrecientes, mínimos, pues bueno, que están ahí más o menos relativos, pero lo que estamos haciendo es un movimiento impulsivo que podría entenderse como un nuevo máximo decreciente. Sería el segundo. Aquí tenemos el primer máximo decreciente, sería el segundo máximo decreciente. Entonces, en el caso de que hubiera algún tipo de tendencia, sería bajista en este sentido, porque estaríamos además haciendo un pullback por debajo. Pero es que yo no detecto que aquí haya ninguna tendencia. Todo lo contrario, la media móvil de 4 horas se ha estado respetando en esta etapa, más o menos, pero no por la media móvil de 4 horas, sino porque teníamos en esta parte de aquí la parte superior del rango. ¿Recuerdas el rango del que hablábamos? Esto era el rango. Pues no era la media móvil lo que hacía efecto rebote, sino que era la parte superior del rango. Y si estamos hablando de un rango, no estamos hablando de tendencia. Y si no estamos hablando de tendencia, las medias móviles desaparecen. Entonces, coincidir ahora, o haber coincidido con una media móvil, eso no nos da, pues, poder suficiente o motivos suficientes como para entender que podemos volver a una dirección o a una situación tendencial y que ya debemos tenerla presente. Es como lo que comento siempre de, oye, porque un patrón tenga forma de triángulo no significa que sea un triángulo. Los triángulos tienen unas bases y cualquier patrón tiene unas bases técnicas que son predecibles porque siempre suceden del mismo modo. El triángulo en sí, un patrón al que tú le juntas varias líneas y tiene forma de triángulo, si no mantiene esas bases técnicas, no es un triángulo. Pues esto es lo mismo, porque ahora estemos coincidiendo con la media móvil de 50 de 4 horas, no implica que sea el punto analítico en el que nos tengamos que focalizar. Entonces, habiendo dicho esto, si no hay tendencia, hay rango. Habiendo dicho el tema de que íbamos a puntualizar no en la acción del precio, sino en el volumen, entra, pues bueno, un, entre comillas, indicador que hemos utilizado de vez en cuando, como todos los indicadores, todo este tipo de herramientas a su debido tiempo, ni siempre ni nunca, únicamente cuando son útiles. Y es pues literalmente este apartado de perfil de volumen con rango fijo que nos permite utilizar en TradingView. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ello? Únicamente pues seleccionar la zona que queremos analizar, pues un poco lo que sería todo este rango de aquí. Quiero ver dónde está el volumen, dónde está la gente participando más, dónde está la gente participando menos, para un poco entender qué es lo que puede suceder. Cogemos desde el principio hasta el final y automáticamente nos salen unas líneas. ¿Cuáles son estas líneas? Pues bueno, rápidamente y dicho muy por encima, son las líneas donde hay más o menos participación. Entonces, como podemos comprobar, en la parte externa tenemos una especie de rectángulo que
casualidad o no, coincide, ya te digo yo que no es, coincide con el rango que teníamos marcado anteriormente. Pero bueno, tenemos esta línea que marca la parte de arriba, resistencia, marca la parte de abajo, soporte, prácticamente los mismos niveles de los que hablábamos anteriormente, del rango intradiario que teníamos marcado. Y luego tenemos, de manera externa, pues esta parte donde la gente no participa. Entonces, ya de entrada podemos comprobar que hay más volumen en la ruptura inferior. Aquí lo tenemos, fíjate cómo el volumen es mucho mayor en la ruptura inferior que hemos tenido que, por ejemplo, en la ruptura superior. El volumen está más repartido y es menos intenso. ¿Por qué? Pues porque se dilató un poco más esa ruptura alcista, ¿no? Pero la ruptura inferior es mucho más agresiva. Esto no es indicativo de nada, no es indicativo de que vaya a haber una ruptura inferior porque hay un poquito más de volumen en la parte inferior. Esto no significa eso, no es donde quiero ir. Donde quiero ir es que quiero que veas cómo se está concentrando de manera clara en todos estos niveles de aquí, entre el nivel de los 26.500, y voy a borrar esto ya, y el nivel de los 27.400, pues está concentrando una parte muy importante de participantes, una parte muy importante de gente comprando, gente vendiendo. Es decir, se está formando una clara acumulación de posiciones que lo más probable es, de forma evidente, que terminen formando una ruptura contundente, que terminen formando una ruptura que sea agresiva y que no tenga ningún tipo de respeto directamente por estos niveles de resistencia o de soporte. ¿Es posible que el día de hoy fomente esa ruptura? A ver, sinceramente, no lo sé, porque no sé cuál va a ser el dato, no sé cuál va a ser el comentario de la Fed, no sé cuál va a ser la reacción del mercado. ¿Es posible? Es posible, no podemos dejar la puerta cerrada a eso. ¿Es probable? Ahí es donde no lo sé, ¿no? La posibilidad está. Entonces, tenemos que entender que un pequeño detonante que le dé al mercado razones suficientes como para entender que la dirección es positiva o es negativa, esto va a fomentar, como digo, esa ruptura tan agresiva que además está compaginándose con un alto incremento del volumen en estos niveles de aquí. El volumen es realmente grande, hay un par de picos realmente importantes que sobrepasan con creces la media del volumen por fuera de este nivel de rango. Fíjate cómo, pues por ejemplo, la media del volumen puede estar por aquí aproximadamente, marco una línea vertical, más o menos la media del volumen de la ruptura alcista pues puede estar por aquí, ¿no? La ruptura alcista. Fíjate cómo la media del volumen del rango está claramente por encima. Fíjate cuánto volumen. La media sería esta, más o menos. El de la ruptura bajista, hay un poquito más de media de volumen, lo subiríamos un poquito más, tampoco mucho, pero fíjate cómo igualmente sigue siendo bastante desparejo respecto a la media de volumen que hay en la parte interior del rango. Esto, como digo, la conclusión es muy sencilla, la conclusión es muy fácil, se puede analizar de formas más complejas, pero la conclusión viene a decirte que la acumulación que se está formando en esta parte intermedia va a terminar formando un rechazo alcista o bajista. Me da literalmente igual y no es mi intención el predecir esa tesitura, esa situación, ¿no? Evidentemente, apoyándote un poco en lo que sería el análisis técnico que venimos haciendo, apoyándote un poco también en lo que he comentado, que el día de hoy justamente, pues bueno, es de esos días en los que, oye, si te la quieres jugar, júgatela, pero no es momento de predecir y de jugar a ser héroes. Pues bueno, esto lo que nos puede indicar es que lo mejor es entender la tesitura del volumen y estar tranquilos esperando y sin arriesgar, en mi opinión, más capital del que deberíamos arriesgar. Entonces, podría analizar el SP500, pero creo que el rango en el que se mantiene y la falta de dirección y volatilidad pues no son dignas de tener que intentar analizarlo ahora mismo. Seguimos en esa parte superior, siguen formándose velas muy alcistas, muy bajistas, dependiendo del día y de cómo va el mercado, el contexto en ese momento. Así que voy a dejarlo por ahí. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.